Estamos de vuelta en Observatorio conversando sobre la crisis de Europa con los profesores Ludolfo Paramio y Santos Ruesga. Ludolfo, apuntabas el papel de la carencia de liderazgo o de un liderazgo adecuado a las circunstancias por parte de los actores políticos europeos, pero también puede extenderse el diagnóstico hacia las instituciones de la Unión Europea. Por supuesto, no, era el punto de partida. Las instituciones son insuficientes. El Parlamento tiene un papel limitado y además la elección de representantes al Parlamento no cumple por parte de los ciudadanos, no cumple la función de elegir a quienes se considera que representan mejor los propios intereses, sino de castigar al propio gobierno. Entonces, la lógica del ciudadano en las elecciones europeas no es este señor es el que mejor me representa y le debo votar, sino este señor representa al gobierno y estoy enfadado con el gobierno y voy a votar al otro. Esto crea una especie de carácter contracíclico de las elecciones europeas que hace que salgan unos parlamentos muy raros y que por lo menos en la última elección salga una mayoría mayor que las anteriores, que ya tenía mayoría la derecha, pero una mayoría muy fuerte de los sectores conservadores. Porque corresponde que la crisis empieza con mayoría de gobiernos socialdemócratas o de izquierda. Entonces, el resultado es bastante desastroso en términos de poder de las instituciones, de voluntad de las instituciones para responder a la crisis. Y entonces hay una mayoría conservadora en el Parlamento y dentro de las instituciones. Y una cosa que me parece muy importante, que es que la propia burocracia de Bruselas, pero sobre todo en la burocracia el cuerpo técnico. La sede de la Comisión Europea. Exacto, sí. Pero el cuerpo técnico del Banco Central Europeo y sobre todo del Bundesbank, el banco alemán, que tiene un peso muy fuerte dentro del Banco Central Europeo, son extremadamente conservadores en materia económica. Hay una cosa, si me dejas, que no sé si queda, a mí me gusta subrayarla, no sé si realmente es significativa. Lo que es verdaderamente raro es que en los primeros tiempos del euro no existía ese diferencial entre la deuda nacional de los diferentes países del euro y Alemania. Era como si todos nos hubiéramos vuelto a Alemania. Entonces, esto era irracional. Como es lógico, las economías nacionales tenían diferente capacidad de pago. Pero solo se hace completamente evidente cuando estalla el escándalo de Grecia, cuando se descubre que Grecia estaba declarando un déficit que era 4 o 5 veces inferior al real y que además no era la primera vez que había este falseamiento de datos, porque también habían falseado sus datos contables a la hora de entrar en el euro. Entonces, ese escándalo, ese hecho de ocultación de datos, es el que provoca que de pronto pase muy a primer plano la capacidad distinta de los diferentes países para responder a las expectativas del mercado. Y a partir de ahí... Claro. Santos, el Banco Central Europeo tiene en su estatuto, en su misión, una diferencia con la Reserva Federal, que no es el doble mandato de velar por el control de la inflación y el crecimiento y el empleo, como es la Reserva Federal, sino solo la parte, digamos, más ortodoxa de la contención de los precios, algo que, por cierto, nos pasa aquí en México con el diseño constitucional de la autonomía del Banco de México. ¿Cuál ha sido el papel del Banco Central en esta profundización del Banco Europeo? Es un papel pasivo, es el que le otorga su propio estatuto, salvo en algún momento muy puntual de fuerte, como pasó en noviembre y diciembre del año pasado, de fuerte expansión de la diferencia en la prima de riesgo, y entonces hubo una intervención de compra de deuda italiana, española y de algún país más, de Irlanda, pero en general ha sido un papel pasivo precisamente por lo que dices tú, porque hay una concepción ya relativamente antigua, anterior al a la creación del Banco Central Europeo, que viene a decir que la función de un banco central en un país es fundamentalmente dedicarse a gestionar la cantidad de dinero que hay en circulación en una economía para controlar la inflación, fundamentalmente. Entonces, desde ese punto de vista, el banco tiene que ser absolutamente independiente de las autoridades económicas,
porque si no se contaminaría de las políticas económicas que pueden ir en otro sentido. Y en segundo lugar, efectivamente, su único objetivo es controlar la inflación. Ese es un discurso muy alemán, muy en la línea de lo que históricamente ha sido el Bundesbank, el Banco Central de Alemania, que se ha ido exportando por todo el mundo como un modelo muy eficaz desde el punto de vista de la política económica. Lo que hoy observamos es que eso no es absolutamente cierto, que eso genera lagunas en la gestión de la política económica importante, sobre todo en un momento donde la inflación no es un problema, donde estamos hablando de tasas de inflación del 1, el 1,5% y en algunos casos incluso de deflación. Entonces, en esa lógica o desde ese punto de vista, pues tendría mucho sentido la política que puede impulsar la Reserva Federal, y es que además de procurar que haya un cierto equilibrio de precios, cuando lo tienes conseguido y el problema es de crecimiento económico y de alto nivel de desempleo, la lógica te diría, o el sentido común, que tienes que intervenir para incentivar el crecimiento económico. Esto es lo que no se está haciendo en Europa, y esto, desde mi punto de vista, es un grave problema, sobre todo para aquellos países que por su propia idiosincrasia económica tienen menos potencial de crecimiento en una fase de crisis, como puede ser el caso español, porque eso lo que hace es redoblar, como decía Ludolfo, que la crisis vaya haciendo unas pequeñas subidas y otra vuelta a la bajada, porque no tiene recursos para que el sector privado de la economía pueda invertir o pueda consumir. Es decir, has hecho desaparecer de facto el crédito en la economía y el sector público ha caído enormemente sus ingresos y por lo tanto no tiene capacidad de estimular lo que no se estimula desde el sector privado. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos pagando un cierto dogmatismo en la concepción del Banco Central Europeo y en la praxis del propio Banco Central Europeo, que es lo que ahora, de manera un poco tímida, se empieza a plantear con un gobernador italiano, con el señor Mario Draghi, es decir, la posibilidad de que intervengan los mercados más con un sentido de generar crédito interno en los países que no solo de control de la inflación. ¿Están ustedes haciendo un diagnóstico de las insuficiencias del diseño institucional de la Unión Europea y, digamos, de los desaciertos de la actuación de los responsables de las autoridades monetarias, pero también políticas? Yo quisiera que me ayudaran a comentar un asunto que se repite en España, pero también en México, y es que el problema es que los europeos y el estado de bienestar estuvieron viviendo por encima de sus posibilidades. ¿Hasta dónde esto tiene algo de sentido, Ludolfo? Hombre, sí, digamos, no tiene sentido, primero, pero hay el problema del estado de bienestar es que tiene que tener la sociedad, la economía, tienen que tener una determinada tasa de crecimiento para poderse mantener. Evidentemente, si la economía se estanca y se va al desempleo la cuarta parte de la población, el estado de bienestar va a tener graves problemas. Pero el problema no es este, el problema es por qué hemos dejado que se estanque la economía y que la cuarta parte de la población esté en el desempleo. En esto es lo que llama tanto la atención y enloquece a Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía, que dice, bueno, salgamos de una vez de la crisis, sabemos cómo se sale, ¿por qué no se está haciendo nada? Entonces, lo que está sucediendo es que hay una espiral que refuerza las ideas conservadoras contra el estado de bienestar, porque estas ideas previamente son las que están dictando la política económica, que es la que no tiene ningún sentido. Es decir, pretender que un país corrija sus equilibrios fiscales reduciendo la actividad económica al reducir la inversión y el gasto público es simplemente un disparate. Y además es algo de lo que existen experiencias históricas dramáticas, por ejemplo, la de Argentina en 2001, es decir, que aquello era una espiral a la baja, donde simplemente no había más salida que romper la ligadura monetaria, que era la que lo provocaba. Entonces, ¿por qué estamos manteniendo esa política de austeridad a cualquier precio, sabiendo que por esa vía no se va a reducir tampoco el déficit, porque la caída de actividad significa caída de ingresos públicos y consiguientemente el déficit sigue manteniéndose? Bueno, quisiera yo hacer una pausa, que tenemos que hacer un breve corte, para volver a hacer un análisis de la situación social y de las perspectivas en los próximos años. Esto es Observatorio, estamos conversando de la crisis de Europa. Volvemos en un momento.